Buenas tardes, estimadas familias. Estamos a las puertas de un nuevo proceso de admisión, un proceso que es para todo el mundo muy interesante, que genera dudas y además este año con un nuevo decreto que viene cargado de novedades. Y desde el departamento se ha pensado que hacer una jornada de formación, un trabajo previo a las solicitudes es importante. Vamos a tratar de explicarles aquellos aspectos de mayor relevancia que tiene el decreto, aquellas cuestiones que les puedan preocupar. Y estoy seguro de que con esta formación van a despejar las dudas que puedan tener. Espero que tengan un proceso de admisión muy favorable, que vaya todo muy bien y esta es la voluntad del departamento. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar con la formación que hemos preparado desde el Servicio de Régimen Jurídico de Centros Docentes, Registro y Escolarización. Y como veis en pantalla, pues ya tenemos aquí toda la formación y la información que va a quedar colgada además en la página web para que podáis disponer de ella cuando lo necesitéis y que pueda ser accesible y pueda serviros como una herramienta para desarrollar este proceso. Así que, bueno, simplemente comenzar la presentación informando de cuáles son los puntos de información que están a disposición de las familias para este proceso de escolarización. Sabed que en cada centro educativo es un lugar accesible para todos vosotros en el que se va a prestar una información personalizada para las familias. Podéis asistir a cada uno de ellos para preguntarles y para conocer y resolver cualquier duda sobre el proceso. También tenemos toda la información en el portal, en la página web del Departamento de Educación, que, como veis, pues es este link al que podéis acceder y, si os parece, pues podemos probar a ver cómo es la información que está disponible en este link. Vale, pues buenas tardes. Vamos un poco a enseñar los apartados que tiene el portal del departamento. Dentro de la página de educa.aragon.es/admisión, en primer lugar en la parte izquierda podemos encontrar las enseñanzas que van a entrar en este proceso de escolarización que comienza ahora en abril, que sería el primer ciclo de educación infantil, el segundo ciclo de educación infantil primaria, educación especial y la ESO. Si pican en él, aparece una página en que pueden entrar. Vamos a comenzar con el proceso ordinario para el curso 24-25. Al acceder allí pueden comprobar que la primera cuestión nos habla de todo el nuevo decreto que entra en vigor junto con toda la normativa que desarrolla y la orden de convocatoria y las resoluciones o informaciones del Departamento para apoyo y ayuda a las familias que lo necesiten. Posteriormente tienen toda la información de las oficinas que luego comentaremos y a partir del punto 2 lo que hacemos en esta página es que diariamente se marca y se señala en qué momento estamos del proceso. Entonces, bueno, como ahora comentaremos, desde el día 24, miércoles a las 9 de la mañana, empieza lo que son la presentación de solicitudes. Entonces aquí ya se podría realizar la solicitud. Ahora mismo todos los apartados que no están en ese momento están desactivados. Se activará a partir del día que comience. Esta es un poco la página principal en el que se va a desarrollar todo el proceso del proceso de escolarización. En lo que son también directamente, pues podremos mirar vacantes o baremo de las solicitudes, bueno, todo lo que desarrolla el proceso. Y otro de los apartados importantes que nos cabe destacar de esta página es el buscador de centros. Ahora, al explicar un poco lo que es la normativa, veremos que las familias van a tener puntuación según la distancia al centro educativo que soliciten. Entonces, para saber exacta la distancia que tienen de su domicilio al centro educativo, pueden ir a este buscador de centros y acceder al buscador de centros educativos.
Aquí hay mucha información de todos los centros, pero bueno, vamos a señalar solo varios aspectos. Uno, la importancia de lo que es el kilometraje para la puntuación en las capitales de provincia. Entonces, pues iría yo a lo que es el buscador de centros más próximo a mi domicilio. Entraría ahí, seleccionaría lo que es la enseñanza que me interesa. Voy a poner el segundo ciclo de infantil, primer curso, que serían los que van a entrar este año en 3 años, Zaragoza. Y aquí importante poner la calle en la que yo voy a optar, si voy a optar por el domicilio familiar o el laboral. Hay que escribir y buscar, no hay que escribir, o sea, hay que poner parte de la dirección y buscar la calle, no escribirla todo porque si no, no se geolocalizará bien. Y evidentemente tengo que buscar también el número. Voy a coger una calle de Zaragoza y voy a poner, por ejemplo, 4.000 kilómetros, que es la distancia máxima a la que me puede puntuar el baremo. Puedo elegir si quiero público, si quiero concertado o ambos dos. Los centros privados no entran en esta convocatoria de admisión. Y aquí ya me aparecerían mi calle en rojo y todos los demás centros. Aquí arriba hay podrían entrar a la Excel, que se me abriría. Y entonces aquí me aparecen los centros y exactamente la distancia. Entonces, si es menos de 1 kilómetro, pues luego comentaremos lo que puntúa, o si es más de 1 kilómetro. Y entonces las familias podéis conocer qué centros tenéis a esa distancia. En la parte de aquí abajo lo que aparece es un simulador de puntos. Entonces puedo elegir los centros que me interesen y lo añadiría a lo que es el simulador, ¿vale? Y ya comenzaría la simulación y al final aquí me diría los puntos que tengo, y si le doy aquí me aparecería detallado los puntos que me corresponden y por qué. Entonces, bueno, esto es un poco información, hay más cosas, pero a nivel de lo que es la página web, esto es a grandes rasgos lo importante. Muy bien. Además de tener toda la información permanente en esta página web, como hemos dicho, en los propios centros educativos, no hay que olvidar que tenemos varias oficinas de información a disposición de los ciudadanos para todo el proceso. Y simplemente también recordaros que además en la página web del departamento va a aparecer publicada diariamente el número de solicitudes recibidas en el primer curso del segundo ciclo de educación infantil, es decir, en los 3 años. Se podrá comprobar y se puede hacer un seguimiento de estas solicitudes presentadas, que pues entendemos que también es de relevancia para las familias. En cuanto a los puntos de información, las oficinas de información, recordamos que está a disposición de los ciudadanos el número de teléfono, disponible para todo Aragón, que tenéis aquí en la pantalla y que está también en el portal, por si no lo conocíais, 876 03 6764, en el que se pueden consultar todas las dudas que existan sobre este procedimiento. Y de una manera ya presencial, pues hay varios lugares en los que también se puede asistir para presencialmente pues resolver estas dudas. Uno de esos lugares, por ejemplo, en Zaragoza, tenemos el CP Juan de Lanuza, que ahí veis la dirección. También en el Departamento de Educación, que está situado en la Expo. Y en el Servicio Provincial de Zaragoza, que también tenéis ahí la dirección. En Huesca y en Teruel también tenéis estas oficinas físicamente en cada uno de los servicios provinciales. Y como novedad también este año podemos encontrar oficinas de información en varios centros educativos. Aquí veis pues 4 de ellos que tienen horario de mañana y 2 más en Zaragoza que tienen horario también por la tarde, para que pues las familias que deseen asistir a los mismos pues también puedan tener esta información de forma presencial.
También importante señalar que del día 15 que comenzaron hasta el día 24 que empieza el proceso, las familias podéis ir a preguntar dudas y que os den información del proceso, pero a partir del 24 hasta el día 30, que es periodo de presentación de solicitudes, en estas oficinas podéis que os ayuden a realizar la solicitud. Incluso en el teléfono también podrán realizar con vosotros la solicitud, y por si hay familias que no están en Zaragoza, pues pueden llamar a este teléfono y les ayudan a realizar la solicitud, evidentemente también en los centros educativos. Muy bien. Otra novedad que queremos destacar este año es que la oferta del primer ciclo de educación infantil que tenemos en las escuelas de educación infantil del Gobierno de Aragón entra también en este periodo de admisión, es decir, las escuelas que ofrecen enseñanzas para 0, 1 y 2 años. Como es una novedad, queríamos destacarlo. Tenéis aquí en la pantalla cuáles son estas escuelas, y también vamos a acceder a la información que existe desglosada de cada una de ellas en el portal del Gobierno de Aragón. Entonces aquí tenéis las 11 guarderías que tiene la DGA y que entran en este proceso de escolarización. Tenéis información detallada de cada una de ellas, e incluso además os dicen las aulas que tienen según las enseñanzas. Pues en esta en concreto tiene un aula de 0 años, serían los nacidos en el 24, tiene 3 aulas para los nacidos en el 23 y otras para nacidos en el 22. ¿Vale? Entonces, podéis entrar y podéis tener toda la información correspondiente. Como es una novedad, lo queríamos resaltar. El día 19 de abril, este viernes, ya se publicará en la web las vacantes que tienen cada una de estas, junto con todos los centros educativos. Publicaremos las vacantes que ofertan para el curso 24-25. También para este proceso, como en años anteriores, aparece la oferta del primer ciclo de educación infantil, los 2 años, en centros de infantil y primaria. Son las aulas de 2 años que están en los centros de educación infantil y primaria. Ponemos aquí en pantalla para que tengáis accesible dónde se encuentra esta oferta, las novedades señaladas un poco más grande en lo que es la presentación, para que podáis acceder, tener toda esta información en las 3 provincias. Aquí vemos Zaragoza, para que a la hora de tener las solicitudes, pues se pueda tener claro dónde se encuentra cada uno de estos centros, ¿no?, de esas enseñanzas. Y ya una vez visto un poco las novedades en cuanto a oferta de este año, es importante esta diapositiva que queremos compartir porque son las fechas del proceso de escolarización. Como sabéis, pues para las familias uno de los momentos fundamentales es el de presentación de solicitudes. Veis aquí en lo que son las fechas destacadas que este momento comienza, como decía Milagros, del 24 al 30 de abril. Os dejamos en la pantalla todo lo que son los días de publicación de listas baremadas, de listas provisionales, de definitivas, también de los plazos para hacer reclamaciones en el caso de que exista alguna alegación que hacer a las mismas. Y muy importante para las familias también en este proceso, no solamente es el momento de presentar solicitudes, sino que queremos destacar el momento de realizar la matrícula. La matrícula una vez que me han adjudicado una plaza. Entonces tenéis marcado también aquí en la diapositiva los 2 periodos de matrícula en función de las enseñanzas, pues del 3 al 10 de junio para educación infantil y primer curso de educación primaria y educación especial. Y para los alumnos de segundo a sexto de educación primaria y la ESO, pues del 20 al 25 de junio. Muy importante matricular cuando nos adjudican la plaza, porque en el caso de no realizar esta matrícula se pierde la plaza que se ha adjudicado. Luego, pues también para señalar no solamente el momento de pedir, de solicitar, sino el momento de realizar la matrícula.
Vale, y ya comenzamos a explicar un poco el tema de cómo realizar una solicitud y cosas que tenemos que tener las familias presentes para no tener problemas y luego a lo mejor mi solicitud que no sea apta. Entonces, la solicitud se realizará vía online, es decir, que hay que entrar en la web que antes hemos visto, donde ponía realizar solicitud y a través de ahí acceder para realizar la solicitud. Entonces, pero bueno, tampoco no es complicado, es fácil, pero si algunas familias o no tienen posibilidades o no tienen acceso, pues que sepan que pueden realizarla también en el propio centro que quieren pedir en primer lugar o en estas oficinas de información que hemos puesto tanto telefónicamente como presencialmente, que no hace falta tampoco cita previa. La solicitud se puede presentar telemáticamente con identificación o sin identificación, luego veremos qué significa esto. También muy importante señalar a las familias que solo hay que presentar una única solicitud. Dentro de la solicitud se puede poner el primer centro solicitado y luego se pueden poner hasta 6 centros alternativos. Pero nunca hacer 2 solicitudes porque entonces estarán las 2 duplicadas y caerán del proceso y quedará excluido y no podrá participar en el proceso. Entonces, que sepan las familias, muy importante que al realizar una solicitud tengan en cuenta que solo se hace una solicitud. Como es un proceso nuevo para lo que hasta ahora teníamos las escuelas infantiles, teníamos un proceso con una normativa diferente, un baremo diferente, ahora las hemos incluido dentro de lo que es nuestro decreto de infantil, primaria y secundaria y bachillerato. Entonces, importante, entran con el mismo baremo que teníamos antes las aulas de 2 años. Y también no solo es que no teníamos ni la misma normativa ni el mismo baremo, sino que tampoco lo hacíamos en el mismo tiempo y ahora se va a hacer en el mismo tiempo. ¿Por qué explico esto? Porque es importante que sepan las familias que si van a solicitar un aula de 2 años, hasta procesos anteriores podían pedir un aula de 2 años de los colegios y si no entraban podían pedir un aula de 2 años en las escuelas infantiles. Ahora esto, como entra dentro del mismo tiempo, entra del mismo decreto y de la misma aplicación informática, entonces no podrán solicitar 2 solicitudes, una para escuelas infantiles y otra para aulas de los colegios de 2 años. Es decir, que dentro de la misma solicitud tendrán que poner a preferencia de las familias si prefieren una u otras o prefieren poner un centro solicitado, colegio o escuela infantil y luego en alternativos poner cualquiera de las aulas de la red que tenemos y que publicaremos la oferta. Entonces, esa es la parte importante y novedosa de cara a diferencia de años anteriores. Una vez que se realiza la solicitud, hay un apartado que es para el baremo. Ahí en el decreto y en la orden se publica y se detalla cada uno de los apartados que puntúan. Entonces, lo más importante para las familias es señalar que quieren que se les bareme, porque si en la solicitud no marcan ningún criterio, después el centro no va a poder baremar y aunque tengan esa documentación o tengan esa puntuación de baremo, si en la solicitud no está señalada o marcada, pues el centro no se lo podrá baremar, aunque luego hagan reclamaciones. Entonces, cuando se hace la solicitud hay que hacerla con calma y repasar y mirar qué tengo y qué posibilidades tengo y marcar lo que posiblemente me pueda puntuar para tener los puntos para el proceso de admisión. La solicitud, luego hablaremos un poco si yo tengo varios hijos, bien sean gemelos o hijos de diferentes edades, podré presentar una solicitud, tendré que decidir si quiero presentar una solicitud individual o conjunta, que luego explicaremos un poquito esto. Del día 24 a las 9 de la mañana hasta el día 30 a las 14 horas es el proceso de presentación.
Entonces, por un lado, no es importante que todo el mundo entre el día 24 a las 9 de la mañana, porque no va por orden de entrada. Entonces, calma, que hay tiempo, más que nada para que no haya un colapso de solicitudes a las 9 de la mañana. Y también comento el caso contrario, no hay que dejarlo el día 30 a las 2 menos 5, porque aunque entre en la solicitud, si esa solicitud no está finalizada, antes de las 2 de la tarde no entrará en el proceso. Entonces, pues bueno, esto es importante a las familias. Yo, por ejemplo, puedo realizar una solicitud el primer día y luego puedo pensar que quiero cambiar algún centro alternativo, que se me ha olvidado un criterio, que quiero entrar. Entonces, desde el mismo día que se abra el proceso de solicitudes hasta el día 30, yo puedo entrar en la solicitud y modificar cualquier cosa. Entonces, incluso puedo eliminarla. Eso sí, lo que no puedo hacer son 2 solicitudes. Si yo al hacer una solicitud la modifico, pues se me elimina la anterior y me aparecerá una nueva solicitud. Entonces, cuando yo haga el seguimiento, veré una con una cruz roja, que significa que esa la he eliminado, y otra con un check verde, que esa es la que está activa. Si yo tengo 2 solicitudes con check verde, eso significa que he presentado 2, con lo cual atentas las familias para que luego no queden excluidas y no os quede luego un disgusto. ¿Qué solicitudes bien el departamento o bien los centros van a marcar como excluidas? Pues lo que he comentado, que presenten 2 solicitudes, que entonces quedará excluido del proceso, que presenten fuera de plazo, porque solo es en este tiempo y a través de la aplicación online, no se pueden presentar en papel en el departamento ni en los centros. Si el centro o los servicios provinciales detectaran falsedad en la documentación o porque no cumplan los requisitos obligatorios que ahora señalaremos. Cuando las familias tienen varios hijos que quieren participar en el proceso, tienen que determinar si quieren participar con solicitudes individuales para cada hijo o quieren participar con solicitud conjunta para todos los hermanos. Entonces, hay diferencias entre hacerlo de una manera u otra. Si las solicitudes son individuales, pues participarán en el proceso de manera totalmente individual, como si no fueran hermanos. Se realizarán 2 solicitudes por separado, no van vinculadas un hermano con el otro, pues tendrán diferente número aleatorio y podrían ser admitidos en el primer centro solicitado o podría ser uno admitido en el primer centro solicitado y otro en centros alternativos, es decir, que cabe la posibilidad de que no terminen en el mismo centro porque son separaciones. Sí que hay una posibilidad de que cuando termina el proceso con la publicación de las listas de no admitidos por el Servicio Provincial, que será el 30 de mayo, si las familias, los hijos han quedado en diferente centro, pueden presentar en el Servicio Provincial el anexo 4 de reagrupación de hermanos, que lo tenéis colgado en la página web. Pero también informar a las familias que en esta reagrupación de hermanos se realiza una vez finalizado todo el proceso. Entonces solo se podrán reagrupar en donde queden vacantes. Y claro, hay muchísimos centros ya que a estas alturas ya no quedan vacantes para a lo mejor varios cursos. Por otro lado, bueno, en la página anterior también señalar que si se hace individual, sí que si los alumnos, los hijos están escolarizados en otros centros, se podrán reservar la plaza. Si no le dan en algo que no han pedido, entonces volverían al centro de origen. En las solicitudes conjuntas, ¿qué familias cómo pueden hacer las solicitudes? Bueno, pues deciden, por ejemplo, que quieren hacer solicitudes conjuntas. ¿Esto qué conlleva? Pues el beneficio es que el departamento les garantiza a estas familias que sus hijos van a ir al mismo centro. No separamos a los hermanos. Las solicitudes conjuntas este año como novedad, como la ESO, entra en este proceso que comenzamos ahora a abril, porque en años anteriores se realizaba en julio.
al entrar ahora, pues uno de los beneficios que pueden tener las familias es que podrán hacer una conjunta entre los alumnos infantil, primaria y secundaria. Pero ojo, para poder realizar una conjunta, los centros que yo solicite tienen que tener estas enseñanzas. Es decir, que si yo, por ejemplo, quiero realizar una conjunta con alumno que tengo un hijo de 2 años, otro de 3 y otro de primaria, pues todos los centros que pongan todos los centros que yo quiera solicitar tendrán que tener estas enseñanzas. Y si yo participo con varios hijos, uno de infantil, primaria y secundaria, solo podré pedir centros que tengan estas enseñanzas. Si tengo hijos de educación especial, que también la puedo realizar la solicitud conjunta, pero solo podré realizar solicitudes conjuntas cuando tenga 2 hijos con resolución en centros de educación especial. Importancia, la solicitud tiene que ser la misma para todos los hijos que participan en la solicitud conjunta. Los centros que señale tienen que ser los mismos y en el mismo orden de preferencia, ¿vale? El primer centro solicitado y luego hasta 6 en el mismo orden. Y luego el tema de la reserva de plaza. Si todos los hijos que soliciten plaza en una solicitud conjunta están ya este curso escolarizados en el mismo centro educativo, estos alumnos sí que podrán pedir reserva de plaza, es decir, pues mire, solicito que me den en este colegio y si no me dan, pues quiero volver a mi centro de origen, podrán solicitarlo. Pero si en estas solicitudes algún hijo no está escolarizado o están en diferentes centros escolarizados, entonces no podrán solicitar reserva de plaza. ¿Qué pasará en este caso? Pues entonces el departamento lo que hará es dar una plaza a estos hermanos. Bueno, ahora explicaremos un poco si no entran en los centros solicitados. Si las familias realizan una solicitud conjunta, al hacer la presentación, solo por realizar una solicitud conjunta tienen 4 puntos en el baremo, 4 puntos extra a la suma del total de baremos, solo por hacer la solicitud conjunta. Entonces esto es una parte positiva, pero también el objetivo de la conjunta es que todos los hijos vayan al mismo centro, con lo cual si yo realizo una solicitud conjunta y alguno de mis hijos no hay vacante para él, es decir, yo realizo una conjunta para un hijo de 3 años y otro de primero de primaria y en 3 años están todos admitidos porque entran todos, pero en primero de primaria no entra ninguno porque no hay ninguna vacante, con lo cual mi hijo de primaria no entraría, el de 3 años tampoco. Es decir, que si no entran todos los hermanos, no entra ninguno porque estamos garantizando un mismo centro. Y si son todos admitidos, sí que entran. En este caso también se les adjudica el mismo número aleatorio a todos los hermanos para participar en caso de sorteo. Si no han tenido suerte y no ha habido plaza para todos los hermanos, entonces decaen y pasarían a lo que es la adjudicación del servicio provincial, porque no han entrado y entonces se les mirará sus centros alternativos. Se les sigue manteniendo el extra de los 4 puntos y tendrán, el departamento comprobará sus alternativos. Si tiene plaza para todos los hermanos, les adjudicaría 1, y si no tiene para todos en algún centro que ha solicitado la familia, pues el departamento garantiza una plaza en el mismo centro, pero para las enseñanzas que nosotros determinados llamamos garantizadas, es decir, para segundo de infantil, para primaria, para secundaria y para educación especial. Esto es el caso de que si yo hago una solicitud para un niño de 2 años y otro para 4 años y otro para primaria, entonces en esta parte de la adjudicación, el 2 años, como no es una enseñanza garantizada, el departamento no va a adjudicar plaza a este alumno, entonces le adjudicará plaza al alumno de 4 y primero de primaria, que sí que es una enseñanza garantizada. Y una vez que yo he terminado las pantallas en la solicitud, al final, me va a pedir una documentación. Hay una documentación que también la explicamos toda esta información más detallada en la página web.
donde hay un apartado de documentación. Hay una documentación que nosotros llamamos obligatoria y hay otra documentación que es opcional. La documentación obligatoria es una documentación que se necesita para que cumpla requisitos de acceso y esa solicitud sea apta. Si no cumple los requisitos de acceso, los centros o el departamento pondrá esta solicitud como irregular y no podrá participar al proceso, participará al final. Y luego la otra documentación es la documentación opcional, que esta documentación no es obligatoria presentarla, pero sí que es necesaria para el baremo, ¿vale? Es decir, que si la familia quiere que se le puntúen determinados apartados del baremo, que nos lo ha señalado en la solicitud, pues necesitaremos esa documentación. Paso primero a explicar lo que es la documentación obligatoria, porque hay documentaciones tanto obligatoria como opcionales que las familias no la tienen que presentar, puesto que el departamento, bien sea el departamento o el centro, está en nuestra disposición y la vamos a cotejar, entonces no nos la tiene que presentar en la solicitud. Y hay otra documentación, tanto obligatoria como opcional, que sí que la tienen que presentar. Importante, hay una página en el Gobierno de Aragón que si alguna familia de forma motivada se opone a que se le se le compruebe la documentación, tendría que realizar ese trámite para que tanto los centros o el departamento no le comprobemos la documentación y entonces la tendría que aportar. Paso primero a lo que es una documentación obligatoria que las familias no la tenéis que aportar porque la vamos a poder comprobar. Una es el requisito de edad, entonces muy importante fijarse muy bien en la edad de mi hijo para solicitar el curso adecuado. Si yo presento una solicitud para primer ciclo del segundo ciclo de infantil, pues el alumno tiene que tener 3 años. Si mi hijo tiene 4 y opto por una plaza, pues evidentemente esa solicitud será irregular porque no cumple los requisitos de acceso. Esta documentación no la tienen que aportar porque se va a comprobar en el Instituto Nacional de Estadística o en el registro, y solo en el caso de que se opongan, que tendrían que presentar un documento que acredite la edad, fecha de nacimiento, partida de nacimiento o DNI si lo tuviera. Requisito académico. El requisito académico solo es obligatorio a partir de segundo de primaria hasta sexto y la ESO, pero si hay una solicitud por cambio de centro de un alumno escolarizado en un centro en Aragón o un centro público concertado, no la tiene que presentar porque ya lo tenemos en nuestra información. Y si algún alumno participa para una plaza reservada para ACNEAE, las familias no tienen que hacer nada en la solicitud. Harán tanto las familias que participen para las plazas ordinarias como las de ACNEAE, harán la misma solicitud porque será el departamento el que marque qué solicitudes son ACNEAEs con resolución, porque la información ya la tenemos, lo mismo que pasa con prematuridad. Para acceder a estas plazas de ACNEAEs o prematuridad, las familias han tenido que, si están ya escolarizados, pues ya se les ha hecho una resolución, y si el alumnado no está escolarizado todavía, pues han pasado por el servicio provincial y tienen que tener una resolución, y en esa nos indica qué tipo de ACNEAE tiene el solicitante. Documentación obligatoria que sí que es necesario presentarla sería la siguiente. Para las escuelas infantiles y las aulas de 0 años, si el alumnado participa en esta aula de 0 años, es decir, los nacidos en el 24, es posible que el solicitante no haya nacido todavía, entonces que pues la mamá esté embarazada. Entonces tendrá que ir al especialista
en el que le haga un certificado con la fecha prevista de parto, y esto lo tendrá que incluir en la solicitud. Solo se atienden a nacidos hasta el día 30 del 6 del 24. Si el solicitante va a nacer posterior a esta fecha, pues no puede presentar la solicitud o estará excluida. Y también tendrán que presentar las personas que están acogidas en centros de la DGA o en familias de acogimiento, tendrán que presentar un documento emitido por la Subdelegación de Protección a la Infancia en el que conste el nombre del solicitante y la fecha de nacimiento para que puedan acreditar la edad. Y con respecto al requisito académico, será obligatorio para las solicitudes de segundo a sexto de primaria y secundaria de alumnos que estén escolarizados en centros privados de Aragón o vengan de otras comunidades. Entonces se necesitará un certificado de matrícula en el que conste dónde está matriculado y el curso. Para el tema de los extranjeros, si no tienen que presentar ninguna documentación porque se les escolariza por edad. Solo en el caso de las edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, si quieren solicitar una plaza en secundaria, tendrían que presentar una solicitud en la alta inspección, en el Gobierno Civil. En la web también hay un correo electrónico donde pueden presentar la solicitud para que les hagan un documento para que la solicitud sea apta. Pasamos un poco a comentar todos los apartados del baremo y señalar qué documentación es necesaria presentar o no y cuándo puntúa estos criterios. Hermanos matriculados en el centro puntúa 15 puntos y el alumno tiene que estar matriculado desde el día que se publicó la orden, que fue el 5 de abril, hasta el 13 de mayo. ¿Cuándo se les va a dar 15 puntos? Pues si el alumno está matriculado, si yo hago una solicitud y mi hermano está matriculado en el mismo centro, se les dará los puntos, si está matriculado en infantil, primaria, y secundaria y bachillerato, porque son las enseñanzas de este decreto. También en los centros públicos, si el hermano está matriculado en un centro adscrito, también se le dará los puntos. Si no sabéis los centros adscritos, los centros os podrían informar o incluso las oficinas. Y luego también si hay una solicitud de una enseñanza de infantil, primaria y secundaria obligatoria y yo tengo un hermano escolarizado en un centro de educación especial dentro del mismo municipio, en cualquier centro del municipio, entonces también se les dará puntos de hermanos. O viceversa, si yo pido una plaza en un centro de educación especial y alguno de mis hijos está escolarizado en un centro de infantil y primaria y educación y en la ESO, entonces en el mismo municipio también a este alumno se le darían los puntos de hermano. Esto lo comprobará el centro. Esta puntuación solo es para el primer centro solicitado, para puntuaciones a los centros alternativos esta puntuación ya no se aporta y no hay que presentar ninguna documentación porque el propio centro va a comprobar toda esta información. Solo tendríamos que, en el caso de solicitudes de tutelados por la DGA o bien por familias, porque si están en una casa de acogida todos los alumnos que están en esa se consideran hermanos, o si están en una familia de acogida, bien porque sean hijos propios o porque tengan más de acogimiento, también se consideran hermanos. En este caso nos tendrían que presentar un documento emitido por la Subdirección de Protección a la Infancia, el mismo, no hace falta aportar, el mismo que nos han aportado para la edad, pues nos serviría para dar puntos de hermanos, porque ahí nos pondrían quiénes son los hermanos que conviven. Y por último también nos tendrían que aportar un documento las familias estables que tienen hijos no comunes en el que acredite esta información.
Por ser conjunta no tienen que presentar nada y el departamento le dará 4 puntos a la solicitud. Y ahora venimos a explicar un poquito lo que es lo que llamamos en la orden y en el decreto proximidad al domicilio y proximidad lineal. La primera decisión que tienen que las familias es si quieren optar por el domicilio familiar o quieren optar por el domicilio laboral. El domicilio familiar puntuaría 10 puntos, que ahora explicaremos, y el laboral 9. Pero a lo mejor, si luego se unen con las distancias, pues tendrían que calcular qué les da más puntos y una vez que ya valorar con cuál optan, lo marcarían en el baremo. Muy importante marcarlo en el baremo, porque si no se marca no se podrá baremar y no se podrá puntuar. Si la familia opta por el domicilio familiar, si está situado en el mismo municipio, se le da 10 puntos, independientemente de dónde está, simplemente por estar en el mismo municipio. Zaragoza, el municipio de Zaragoza, en la orden se contempla que Zaragoza estaría establecido, lo que en nuestra orden llamamos municipio Zaragoza, sería el municipio como tal, donde estarían todos sus barrios, y también se incluyen 3 municipios, Utebo, Pastriz y Villamayor. Es decir, que los 4 municipios estarían en lo que llamamos nosotros municipio Zaragoza, con lo cual tendría 10 puntos independientemente de los 4 municipios que he señalado. Esta puntuación se determina en el primer centro solicitado y también en todos los alternativos, si tienen que ir a la adjudicación de servicio provincial. No tienen que aportar documentación porque vamos a mirar el empadronamiento. Es una información que podemos tener. El alumno tiene que estar empadronado con al menos un progenitor, porque si no, no se baremará la puntuación, y si se oponen tendrán que presentar el volante del empadronamiento. El empadronamiento tiene validez un tiempo, pero para que se le pueda validar esta puntuación, la fecha del empadronamiento tiene que estar comprendido entre el día 5 de abril, que se publicó la orden, hasta el día 13 de mayo, que es el último día de presentación de reclamaciones. Puede pasar que la familia haga una solicitud y en este mismo día pues le den un piso y digan, no, pero es que claro, yo estaba empadronada y me acabo de cambiar hoy y a lo mejor el centro no tiene la información correcta. Pues tampoco hay ningún problema. Si está empadronado porque se ha cambiado de domicilio pues, a fecha de hoy, pues en reclamaciones aportaría ese nuevo empadronamiento para que el centro lo tenga y pueda baremar. Si la familia quiere optar mejor por el domicilio laboral, entonces informar que si el domicilio laboral está dentro del mismo municipio, entonces se otorgarían 9 puntos. También se validaría cada centro alternativo dependiendo del municipio en el que esté. ¿Qué documentación tienen que aportar? Pues aquí hacemos diferenciación. Si el trabajador trabaja por cuenta ajena, por cuenta propia. Si trabaja por cuenta ajena, tienen que presentar la vida laboral y además este anexo que está PDF editable en la web, en el que la empresa tiene que certificar la dirección del domicilio para que se le pueda validar. Muy importante, cuando la familia presente y realice la solicitud, tendrá que marcar que quieren que le validen el domicilio laboral y tendrá que poner la misma dirección que pone aquí, porque claro, si pone otra dirección que ya nos ha pasado alguna vez, pues no se le podrá validar los puntos. Para poner la misma dirección, lo mismo que he hecho antes con la página web, tendrán que buscar, escribir parte de la dirección y buscarlo en el desplegable, que no se escriba la dirección, tanto el domicilio familiar como el laboral, porque si no, no se geolocalizará bien y no les darán los puntos correctos. Entonces es importante poner. Si no se puede geolocalizar bien, pues podéis buscar la referencia catastral y poner los 14 números de la referencia catastral.
Vale, entonces he dicho que si trabaja por cuenta ajena tiene que presentar la vida laboral y el certificado del anexo 3A. Y si trabaja por cuenta propia, pues tiene que presentar el anexo 3B en el que justifique también la dirección. Aparte de este anexo 3B, el que trabaja por cuenta propia tiene que presentar también uno de estos tres, no los tres, uno, el alta de impuesto de actividades económicas, la licencia de apertura expedida por el ayuntamiento o la licencia de la Seguridad Social o documento equivalente. Perdón. Si está en excedencia voluntaria, no se podrá validar los puntos por domicilio familiar, excepto que la excedencia sea por cuidado familiar. Si hay separación, tiene que presentar el domicilio familiar del progenitor que tiene la guardia y custodia, y si hay separación compartida, pues los progenitores deciden con qué domicilio quieren participar. Y ahora, a la puntuación que hemos dicho hasta ahora, sería 10 y 9 puntos, se le añade otra puntuación en el caso de los municipios de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, capital. El municipio de Zaragoza, como he dicho antes, está comprendido por el municipio de Zaragoza, Utebo, Pastriz y Villamayor. Entonces, ¿qué puntuación se le otorga? Pues si mi domicilio está a menos de 1 kilómetro del centro que yo solicito, me van a dar 4 puntos más, es decir, que tendría 14 puntos. Si mi domicilio, el que yo presento en la solicitud, está comprendido entre más de 1 kilómetro y menos de 4, entonces me darán 3 puntos, es decir, 10 más 3 o 9 más 3. Esta puntuación también se realizará con los centros alternativos. Se les dará la puntuación según la distancia a la que esté del domicilio que presenten en la solicitud. Si presentan que se les bareme el domicilio familiar, pues 10 más 4 o 10 más 3 o simplemente 10. Y si presentan con el domicilio laboral, 9 más 4, 9 más 3 o 9. Esta es la información. Si yo estoy en el municipio de Huesca, entonces si mi domicilio está a menos de 1 kilómetro, entonces me darán 4 puntos, 10 más 4 o 9 más 4. Y si estoy a más de 1 kilómetro, entonces aquí lo que se determina es el área de escolarización, que la Dirección Provincial de Huesca la tenéis también disponible en la página web del departamento. Entonces, si yo accedo ahí, aquí podéis contemplar que unos centros están en determinadas áreas. Si mi domicilio, que tengo más abajo, está en la área correspondiente, entonces me darían 3 puntos. Y si no lo está, pues me quedaría con 10 o con 9. Importante señalar que la escuela infantil de Huesca está en todas las zonas, entonces cualquier domicilio de Huesca va a tener o 4 si está a menos de 1 kilómetro o 3 si está en el municipio de Huesca. Lo mismo nos pasa con los centros de educación especial y las aulas de educación especial de Huesca. Si está a menos de 1 kilómetro tendrá 4 puntos que se lo sumará a la puntuación anterior, y si está a más de 1 kilómetro tendrán 3 puntos, vivan donde vivan en Huesca. Vale. Y por último quedaría el municipio de Teruel. El municipio de Teruel, si mi domicilio está a menos de 1 kilómetro, pues se le sumaría 4 puntos, es decir, 10 más 4 o 9 más 4, y si está a más de 1 kilómetro se quedaría con 10 o con 9. Si el padre trabaja en el centro, se le otorga 4 puntos, solo se valida en el primer centro solicitado, no hay que aportar
ninguna documentación porque lo va a comprobar el centro. Eso sí, el trabajador tiene que estar trabajando en el centro antes de la publicación de la orden, es decir, antes del 5 de abril. También es el centro, y en el caso de los centros públicos, en su centro y en el centro adscrito. El ingreso mínimo vital, para que se le pueda, consideramos renta baja y se le otorgará 5 puntos a la familia. No tiene que presentar documentación y lo que tendría que presentar es el documento acreditativo del IAS. Pero lo que nos dice la orden es que el ingreso mínimo vital tenga una cuantía económica, es decir, hay muchas familias que estáis cobrando un complemento a la infancia. Cobráis el ingreso mínimo vital, pero a coste cero, y lo que es un importe económico de complemento a la infancia. Esto no vale para dar los 5 puntos, sino que tiene que ser una cuantía económica al concepto del ingreso mínimo vital. El tema de la discapacidad da puntos tanto al alumno, al que solicita, como a cualquier hermano o padre o madre. Son 2 puntos y esto es acumulativo, ¿vale? Entonces, eso sí, muy importante, marcar que es el alumno, o si es un miembro de la familia, un hermano o padre, hay que escribir el nombre y marcar la persona que es discapacitada. Tiene que tener una discapacidad igual o superior al 33%, no tendrán que presentar documentación y si la familia se opone, sí que tiene que presentar el carné o el certificado de discapacidad. Pero aquí, muy importante también, tiene que presentar que cumpla la condición de igual o superior al 33%, y también incluir si está en la fecha de caducidad, porque si está caducado no entraría en vigor y no se le puntuaría, y si no hay fecha de caducidad tampoco. Si hay una fecha permanente, pues evidentemente sí. Es decir, que tiene que tener fecha de caducidad. Familia numerosa y monoparental, puntúa si es general 1 punto y si es especial 2. Aquí no se acumula, si la familia tiene los 2, pues tiene que determinar cuál le da mayor puntuación, porque no se acumulan. No tiene que presentar documentación porque se lo vamos a comprobar, pero si se opone o si hay algún tipo de reclamación porque no se le ha baremado, tendrán que presentar, y solo sirve el carnet, y también importante la fecha de caducidad. Aquí, como cualquier otro apartado que hasta ahora estoy explicando, me puede pasar que yo no lo tenga o que esté en proceso de solicitud. Entonces, si yo hago la solicitud el día 24 y me doy cuenta que mi carné está caducado o que no lo tengo, entonces, importante marcarlo en la solicitud, porque si no lo marquéis, el centro no lo podrá baremar. Entonces, ir al departamento correspondiente, decir que es para el proceso de escolarización, porque así lo podrán realizar más rápidamente, y si el documento os llega, hasta el día 13 de mayo lo podréis aportar. Pero evidentemente dicen, como no lo tengo no lo marco, y si luego ya me llega ya lo aportaré. No, si te llega luego lo podrás aportar, pero si no lo has marcado no te lo... Entonces, aunque no lo tengáis, marcarlo, y si luego durante estos días hasta el 13 de mayo os llega, pues ya lo podréis presentar. Por acogimiento familiar se da 1 punto, y es el mismo documento que anteriormente nos ha servido para justificar la edad y los hermanos, no hay que presentarlo otra vez. Y luego víctima de género, 1 punto. Esto también ha cambiado respecto al año pasado, que teníamos muchos documentos que nos servían, pero a veces que esto generaba un poco de situaciones complicadas para las familias y los centros. Entonces, lo que hemos hecho este año solo va a servir un informe emitido por el Instituto de la Mujer. En la web también tenéis la página donde lo podéis solicitar, que es la página del Gobierno de Aragón, que acredita mujer de víctima de género. Aquí tenéis para descargar el formulario y la información para solicitarlo.
Tenéis que solicitarlo y explicar los motivos por los que queréis solicitarlo. Entonces tenéis que decir que es para el proceso de escolarización, ¿de acuerdo? Para que os puntúe, porque aparte de que lo harán más rápidamente para que os pueda llegar a tiempo, también los centros tendrán que comprobar que es para el proceso de escolarización de la orden del 2024, que es con la que está funcionando este proceso. Por víctima de terrorismo, un punto, que es un certificado de resolución del Ministerio de Interior, y por parto múltiple también un punto, y hay que presentar documento que lo acredite, partida de nacimiento o libro de familia. Vamos a explicar lo que en el anexo 2 de la orden consta como criterios de desempate. ¿Esto qué significa? Que en el caso de empate, muchas familias dicen, ¡ay, estoy con tantas personas empatadas! Pues el sorteo desempatará. Sí, el sorteo desempata, pero evidentemente antes del sorteo hay muchos otros criterios de desempate y el último, como veis aquí, el último es el criterio de desempate. Entonces afecta no solo el sorteo, pero antes del sorteo otros criterios de desempate, que son un poco los que hasta ahora he explicado. Entonces, para entender un poco en qué consta he puesto varios ejemplos. Entonces, por ejemplo, estos 4 solicitantes están empatados a 15 puntos. Entonces, si yo veo el primer criterio de desempate en lo que es este proceso, que no cuenta bachillerato, sería hermanos matriculados. Entonces, como el primer solicitante tiene 15 puntos por hermano, pues evidentemente va el primero por delante del resto. El siguiente punto de criterio de desempate es proximidad domiciliaria y lineal. Es decir, esto nos lo han hecho también en las consultas y nos han preguntado bastante, es la suma de la puntuación de estos 2 apartados. Es decir, en este caso, por ejemplo, tengo el segundo alumno con 10 más 4, el siguiente tiene 9 más 3 y el siguiente tiene 10 más 3, con lo cual en este apartado el segundo tiene 14 puntos, mientras que el tercero y el cuarto tiene 13. Entraría primero el segundo. Y los otros 3, el tercero y el cuarto, estarían empatados a 13 puntos, con lo cual están empatados, iría al siguiente criterio de desempate, que como tienen discapacidad y es el mismo criterio, aquí sí que el tercero y el cuarto iría a sorteo. En este caso, que estos 4 alumnos también estarían empatados a 15. Si yo miro primero lo que es la proximidad domiciliaria y lineal, pues el primero tiene 14, el siguiente tiene 13 y el siguiente tiene 10 y 10, con lo cual en primer lugar sería el que tiene 14, después sería el que tiene 13 y de los 2 que tienen 10, como la renta puntúa más que padres trabajando en el centro, entraría primero el tercero y luego el cuarto. Y aquí que están todos ya empatados en proximidad domiciliaria, sigo con los siguientes criterios. Entonces, familia numerosa y monoparental, da igual, pero claro, los 2 primeros tienen 2 puntos y el otro tiene 1, con lo cual estaría por delante el primero y el segundo. Y si continúo mirando los siguientes criterios, pues parto múltiple está antes que acogimiento, entonces entraría en primer lugar el 1, después el 2, y entre el 3 y el 4, pues como monoparental es antes que parto múltiple, pues el 3 entraría antes que el 4. Y vamos un poco a lo que son la presentación de solicitudes. Brevemente, ya cuando hemos empezado la charla ya os he dicho que estaba en la página web, que ahora si vamos a realizar solicitudes no está activo, pero en el momento que el día 24 a las 9 de la mañana ya estará activo, tendríamos que entrar y ir al proceso. Hemos comentado que se hace a través de la web del departamento y podemos hacerla con clave permanente o certificado digital o sin identificar. Actualmente ya pueden hacerla de las 2 maneras indistintamente, no hay ningún problema. Evidentemente cada vez la administración funciona más con clave permanente, no cuesta simplemente ir a registro para poder sacarse la clave permanente y esto da igual, pero sí que a lo mejor beneficia en el sentido que si ya accedes con tu clave siempre tienes la clave y no hay ningún problema.
El problema, o no hay ningún problema, pero si yo lo hago sin identificar, aquí lo que tienen que tener de importancia las familias es que para finalizar la solicitud se les va a mandar un PIN al móvil y al correo electrónico, a los 2 sitios que pongan en la solicitud. Este PIN es importante guardarlo y mantenerlo porque cada vez que entren a la página para hacer un seguimiento, o bien para ver las listas, o bien si la quiero modificar, o bien si quiero presentar reclamaciones al baremo, si quiero hacer todos los trámites, voy a necesitar el mismo PIN que me den para la solicitud. Y como ha dicho mi compañera Silvia, hasta el final, que no se olviden que si se les admite a una plaza se tienen que matricular, también van a necesitar este PIN para la matrícula. Entonces, por eso es importante. Y en el tema de la clave permanente o certificado finaliza cuando yo la firmo, cuando hago una solicitud de forma sin identificar, finaliza cuando introduzco el PIN y ya me sale el PDF. Importante guardar ese PDF para que tengan constancia de que han presentado la solicitud. Con esto simplemente señalar que cuando entren a realizar la solicitud van a ver todas estas posibilidades de solicitud. Es importante mirar para evitar errores y que nuestra solicitud sea excluida lo que yo voy a solicitar. Es decir, aquí por ejemplo en la parte de arriba son las aulas de 0, 1 y 2 años de las escuelas infantiles y las aulas de 2 años de los colegios. Después tendría las enseñanzas de infantil de 3, 4 y 5 años, que aquí ponemos las edades comprendidas de esos cursos. Luego tengo si quiero solicitar una plaza para primaria o una plaza para secundaria. Y aquí en este lado de aquí tendría para solicitar una solicitud conjunta de infantil, primaria y secundaria, si quiero solicitar una solicitud de educación especial de EVO, si quiero solicitar una solicitud de educación especial de TVA o si quiero solicitar una solicitud conjunta para educación especial. ¿Qué pasa si mi hijo no está admitido en el primer centro solicitado? Ya hemos dicho que en la solicitud he puesto 6 centros alternativos. Aconsejamos poner muchos y para que si no tengo suerte y no entro en el primero, pues es mejor que decida yo entre las 6 primeras opciones a que no ponga nada y luego el departamento me adjudique una plaza en el caso de las enseñanzas de segundo de infantil, primaria y secundaria. El departamento el día 30 publicará las vacantes que le quedan, y esas vacantes son las que quedan de los centros en primer lugar que se han llenado, ya no tendremos vacantes, y en los demás centros que no se han llenado son estas vacantes. El Servicio Provincial adjudica estas vacantes, pero antes de adjudicarlas lo que hace, como hemos visto, es que vuelve a baremar todos los centros alternativos según las circunstancias del baremo y de las distancias principalmente. Adjudica una plaza del alumno que no ha sido admitido en los centros de primer lugar y las adjudica determinando lo siguiente: va por orden de preferencia en centros y baremo, es decir, que primero coge los centros que han pedido las familias en primer lugar, miramos las vacantes y adjudicamos por puntuación. Si alguien ha pedido un centro en segundo lugar, antes, aunque tuvieran menos puntuación, se les daría al que lo ha solicitado en primer lugar. Así que es importante también fijarse en cómo pongo el orden de los centros alternativos. Si evidentemente hay centros que hay más demandados y centros que están menos demandados. Si yo en todos mis centros que pongo alternativos están muy demandados, pues evidentemente esos centros se suelen llenar en primeras opciones, ya no quedan para centros alternativos. Entonces
hay que hacer una solicitud un poco, prestar un poco de tiempo para el tema de los alternativos, que todos esperamos entrar en el primer centro, pero por si acaso. Si el alumno, una vez que el Servicio Provincial comprueba los centros alternativos y al final pues no hay ninguna plaza en los centros que ha solicitado la familia, puede pasar varias cosas. Si el alumno ya está escolarizado en un centro público concertado, al hacer la solicitud puede pedir reserva de plaza. Entonces, pues si no hay nada de lo que nos ha pedido, se le devolverá a su centro de origen y no tiene que hacer nada la familia, ¿vale? El alumno continuará en el centro escolarizado en el que está actualmente. Si el alumno no ha pedido reserva de plaza, entonces si es del primer ciclo de educación infantil, como ya he dicho, no es una enseñanza que está garantizada, el departamento no le va a adjudicar plaza, mientras que si son de las demás enseñanzas, sí. Si yo hago una solicitud en estas enseñanzas, segundo de infantil, primaria y la ESO, al hacer la solicitud al final me va a preguntar si no tengo plaza en ningún centro alternativo, me va a preguntar si quiero una plaza. Lo que determina es la orden es que el departamento le va a dar una plaza donde haya vacantes más próximo a mi domicilio. Entonces le vamos a preguntar y tiene que señalar si prefiere que el centro más próximo sea un centro público o si quiere que sea un centro concertado o me da igual. Entonces si nos marca nos da igual, se le dará un centro independientemente, el más cercano al domicilio que ha marcado en la solicitud, más cercano. Si opta por que quiere un centro público, lo que se hará hasta el final de lo que es la proximidad lineal en cada municipio, pues se le adjudicará un centro público. Si tuviera un centro concertado más próximo, pues como nos ha marcado público, aunque esté más lejos, se le dará el público. Hasta una distancia. Si al final no hay público, pues entonces será concertado o viceversa. Importante, volvemos a recalcar, tendrán que entrar en el periodo de matrícula, tendrán que entrar a la página web y realizar la matrícula en las fechas que hemos señalado anteriormente. Si hay dificultad para realizarla o la familia, entonces también pueden ir al centro a realizarla, pero la matrícula no se realiza en el centro solamente, hay que hacerla online, donde se ha hecho la solicitud. Con esto un poco hemos finalizado lo que es la charla un poco informativa del proceso, y durante estos días sí que informamos a los centros que nos hicieran preguntas para poderlas explicar hoy en la sesión. Hay muchas preguntas que ya en esta sesión hemos explicado, pero hay otras que queremos señalar también que nos han derivado las familias. Y pues todas las que hemos ido hablando, pues un poco de documentación, el tema de hermanos, todo el tema de información, pues creo que como dice Milagro, los hemos ido resolviendo. Y alguna concreta que sí que nos parece que merece la pena señalar ahora, pues la comentamos. Por ejemplo, nos preguntáis si el hijo o hija en gestación puntúa como familia numerosa. Esta pregunta de... Vale, en este caso ya hemos dicho que lo que nos vale para que se puntúe familia numerosa es el carnet de familia numerosa, solo es ese documento, con lo cual el hijo que no ha nacido no puede presentar documentación, no nos serviría, ¿vale? También preguntáis si aumentan las aulas de 2 años. Bueno, la hemos respondido también, han quedado publicadas y se van a ver la oferta, pero sí que han aumentado y ahí queda también recogido pues cuáles son estas aulas. También, por ejemplo, si al ser admitido, una vez que transcurre el proceso, si mi hijo o hija es admitido en un aula de 2 años, tiene garantizada la plaza para el año que viene. Vale, al entrar en este proceso y tener el mismo baremo
que tienen para los cursos superiores, para 3 años, entonces ya han participado en el proceso y han entrado con las garantías y con el baremo de los demás alumnos. Entonces, un alumno que pida plaza de 2 años ahora tendrá garantizada la plaza al curso que viene en 3 años. Muy bien, otra de las preguntas, por ejemplo, es si se considera como parto múltiple en caso de que uno de los niños falleciera con posterioridad al parto. Bueno, lo hemos visto, ¿no?, en el criterio que sí que se dan puntos por parto múltiple, y en este caso decir que sí, que se van a dar puntos en este supuesto con el justificante médico correspondiente, pero sí que se considerará como esa puntuación aunque haya fallecido alguno de los hermanos. Nos hemos centrado mucho en la presentación, bueno, mi compañera Milagros sobre todo, en el proceso de infantil, porque es el que más interesados tiene en este momento, pero como decimos, una de las novedades es que el proceso de secundaria también es en estas fechas. Y una de las preguntas que vienen en relación con las enseñanzas de secundaria es que si tengo un instituto reservado y quiero otro centro público concertado, en la solicitud, si hay que poner el IES reservado en segunda opción para no perder la plaza. Vale. A ver, aquí tanto podéis ser que el alumno ya esté escolarizado en un centro de secundaria y entonces lo que quiere es cambiar de centro y con reserva de plaza. Entonces, lo que tiene que hacer la familia es solicitar plaza en el centro que quiera, poner los alternativos que quiera, y si al final no tiene plaza, como nos va a pedir reserva de plaza, pues ya volverá al centro de origen. No lo tiene que volver a poner otra vez en los alternativos. Que simplemente ponga, si solo, por ejemplo, quiere un centro de origen y si no, volver a mi centro, pues que ya no ponga ningún alternativo, solo el centro solicitado y ya está. Y si quiere más posibilidades, pues que los ponga como alternativos y si no, volver. Y luego está también los casos de los alumnos de adscripción, es decir, los alumnos de sexto que ahora han participado anteriormente a este proceso a un centro adscrito, que ya tienen centro adscrito o que lo pueden tener. Entonces, si yo hago ahora una solicitud, lo que tendrán que reflejar es que quieren reservar la plaza. Entonces, por ejemplo, evidentemente me han dado un centro adscrito de los que tiene mi centro y yo quiero participar en el proceso porque quiero a otro centro, entonces yo participo, pero que me quiero reservar esa plaza, pues hay que marcarlo en la reserva. Si no lo marcan en la reserva y dicen que no quiero reservar, pues no volvería. Entonces, lo importante es que la familia marque el check de reserva de plaza. Hay familias que también han preguntado, ¿y si no marco reserva de plaza me quedo sin centro? No. Como es una enseñanza garantizada, si marcáis la reserva de plaza, lo que hacemos es que te volvemos a tu centro de origen. Y si marcas que no quieres reservar la plaza, lo que hace la administración es que te mira tus alternativos y si no, pues te dará un centro, el más cercano a tu domicilio, según las preferencias que antes hemos comentado. Muy bien. Otra pregunta ya en relación con lo que es el domicilio laboral es si existe penalización si hay varios cambios por cambio de domicilio laboral. No, o sea, aquí ahora lo que funciona, o sea, lo que ahora nos tenéis que marcar en la solicitud es que domicilio laboral puede servir un progenitor o otro progenitor y marcáis vosotros en el que estáis trabajando actualmente. Para acabar, bueno, la última, que es como un tema de mucha actualidad, ¿cómo puntúa el domicilio laboral en el caso de teletrabajo? Claro, pues la familia, o sea, el miembro familiar puede teletrabajar, pero la empresa tiene una razón social con un domicilio establecido. Es el domicilio de la empresa, que es lo que estamos pidiendo, y el certificado tiene que ser emitido por la empresa y en el que conste el domicilio, aunque teletrabaje, el domicilio que consta es el de la empresa. Bueno, de todas formas, sí. Si optara por el domicilio, si el teletrabajo es en casa, pues pondría el del trabajo familiar y le dará más puntos que el laboral. Entonces, claro, tampoco entiendo un poco. Sí, que se valore cada familia y se vea.
Yo creo que con esto hemos solucionado las preguntas más numerosas que hemos ido recibiendo. Esperamos que toda la información sea de utilidad para el proceso. Recordad simplemente la utilidad de la herramienta del buscador de centros para comprobar cuántos puntos se me otorgan en función de mi domicilio y de los centros que quiero comparar, y la disponibilidad de las oficinas, del teléfono y de la información que queda colgada en la página web para que podáis vivir este proceso con la mayor calma posible, dentro de que sabemos y conocemos que es un procedimiento importante para las familias. Y que no se preocupe nadie, que cualquier problema con la web, las oficinas o los centros le van a ayudar a hacer el trámite, que para eso están, y que incluso telefónicamente también podrán realizar la solicitud telemáticamente. Y nada más, nos despedimos, mucha suerte. Muchas gracias. Y nos vemos. Venga.